Bienvenido a Leales y Traidores, a la 4T. ¿Quién es traidor y quién es un opositor? En un régimen democrático tiene que haber opositores, tiene que haber pensamientos divergentes, pero también hay traidores. Sin embargo, no son lo mismo. En México, nuestra lamentable oposición, que da tanta pena, ellos creen que ser opositor significa hacer todo lo que hace un traidor. Y hay diversas clases de traiciones. Por ejemplo, alguien puede ser opositor al gobierno, pero ser leal al país, ¿no? Pero nuestra lamentable oposición es contraria o, digamos, opositora al gobierno en cuanto a ideas, en cuanto a proyectos de nación, pero es traidora al país. No todos, por supuesto, aprueban la intervención estadounidense, ya conocida en todos los medios, más que comprobada y reconocida por el propio gobierno estadounidense, en que pues les dan dinero, ¿no?, para indirectamente financiar ciertas actividades, ¿no? Y casualmente todas esas actividades están relacionadas con oponerse al gobierno de manera política, embarrando por supuesto también asociaciones que deberían ser un poco más nobles en ese sentido, como es Artículo 19, que finalmente parece que, aunque hace las cosas bien a veces, se nota mucho el sesgo de oposición al gobierno, oposición política, ¿no? Entonces, ¿quién es traidor también, por ejemplo, a ciertos movimientos, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que sea opositora, pues está bien. Pero de eso a que, por ejemplo, diga que primero es aliada y de repente a la hora, por ejemplo, cuando son candidaturas, ¿no?, si alguien entra por el partido de Morena y de repente se pasa al PAN ya habiendo sido elegida o elegido, pues esa es una traición al partido de Morena y de hecho traición a todas las personas que votaron, tanto para las personas de oposición que no tuvieron la oportunidad de votar por esa persona, como para las personas de Morena que no votaron porque esta persona las traicionara, ¿no? Y claramente muchos ya se dieron cuenta que estoy hablando de cuando menos dos personas, ¿no?, que es la senadora Lili Telles, que con todo descaro ha traicionado a Morena y ha traicionado a todo el electorado, y pues ya nada más le falta traicionar al país, ¿no?, que pues ya es una frontera muy, muy pequeña, ¿no?, para cómo es esta señora. Y por supuesto al señor Porfirio Muñoz Ledo, que llama a votar en contra de Morena, en contra de las iniciativas del presidente, iniciativas que estaban como promesas de campaña en la elección. Sin embargo, ahora es un completo opositor, pero hace poco tiempo se quería reelegir como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces es una cosa tremenda, ¿no? Eso es un traidor. Una persona leal, por ejemplo, aunque incluso no sea de la misma corriente que Andrés Manuel López Obrador o que del obradorismo, pero es leal a sí mismo, a sus principios, leal a México, pues por ejemplo sería la señora Berta Carabeo, ¿no?, y también el diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿no?, a quien admiro por supuesto, aunque no siempre estoy de acuerdo con él. Y bueno, hay varias personas que son muy leales dentro del gabinete presidencial, pues hay gente que ha sido muy leal. Hay unos poquitos que se han mostrado opositores, o a lo mejor se imaginaban que era una broma el gobierno actual o algo así, como el exsecretario de Hacienda, Ursúa, que finalmente resultó que no estaba de acuerdo con que hubiera un cambio de paradigma, ¿no?, que no es que el gobierno se saliera del paradigma neoliberal, y no estuvo de acuerdo. Pues entonces, ¿para qué aceptar el secretario de Hacienda cuando ya estaban dadas las bases desde la elección de cuál era el proyecto alternativo de nación? Y bueno, eso sería, digamos, una diferencia entre leales y traidores.